Tenemos a Enrique Santos Brihuega, que es bombero especialista de la Comunidad de Madrid en el Parque de Alcalá de Henares, ingeniero técnico superior por la Universidad de Alcalá y ha participado, entre otras, en misiones humanitarias, fuerzas de pacificación y fue militar profesional de brigadas de cazadores de alta montaña. Ha recibido formación multidisciplinar impartida por fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Guardia Civil, Policía Local como Policía Nacional. Muchas gracias, Enrique, y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues a colación de la presentación que ha hecho Charo de las fichas, este proyecto que nos facilita mucho las cosas, mi ponencia trata de intentar transmitir la experiencia que hemos tenido desde el Cuerpo de Bomberos en el conocimiento y el manejo de dichas fichas. Bueno, lo primero que observamos cuando veíamos este tipo de edificaciones nos llamaba la atención el material, ¿no? La piedra. Bueno, pues la piedra todos sabemos, se encuentra en todo este tipo de edificios, pero sin embargo sus propiedades tanto de contribución como de combustión, como de formar parte del incendio, son bastante reducidas. Entonces, este tipo de edificios nos tiende a hacer pensar que de cara al incendio son seguros. Sin embargo, dentro de estos edificios hay algunos elementos que, como vemos en las fotografías, pues sí que son susceptibles de ser dañados por el fuego, bien sea este elemento de pequeño tamaño como un retablo, que ya son un poquito más grandes. No obstante, esto no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa a los bomberos, como se ha visto antes en la presentación donde se veían los daños de la evolución del incendio de la Catedral de Notre Dame, son las cubiertas. Las cubiertas, por su arquitectura, por la época a la que corresponde, están fabricadas en madera. Como comentaba, me gustó la expresión que ha utilizado antes Pablo, de que es un bosque en el techo. Y efectivamente esto es así. Entonces, estas son estructuras que, una vez afectadas por el incendio, aparte de contribuir, pues pueden propagar los efectos del incendio a otras partes. Aquí se ve cómo la parte colapsada de la cubierta pues ha propagado el incendio en la zona de abajo del suelo, donde están los bancos, que son materiales que también contribuyen al incendio, o de este otro en el cual ha colapsado la totalidad de la cubierta y ha convertido literalmente el suelo de la iglesia en un brasero, destruyendo completamente todo lo que haya combustible a esa altura. Aquí tenemos otra imagen donde se puede observar los efectos de la devastación una vez sofocado el incendio. Y aparte de lo que es la estructura y el continente, lógicamente también el contenido. Como han dicho antes, aunque estén dañados, todos estos elementos de gran interés hay que evacuarlos, porque estos elementos dañados se pueden recuperar, pero un elemento no evacuado no se puede recuperar nunca. Entonces, ¿todo esto a qué conlleva? Pues a las fichas de intervención que ha comentado Charo, que para nosotros son una herramienta fundamental. Y entonces, una vez elaboradas las fichas, se nos plantea cómo trasladar ese contenido, cómo bajarlo a tierra y llevarlo al cuerpo de bomberos. Entonces, aprovechando unas jornadas, un programa de formación de jornadas que se imparte a la totalidad de la plantilla, en un horario que suele ser principalmente de mañana, se ha transmitido el contenido y se han realizado visitas para poner en práctica esas fichas, pues de la siguiente manera. Bien, lo primero, se produce la presentación de las fichas a la plantilla, ¿vale? Y la primera sensación, la primera impresión, pues es algo así. Entonces, a priori solamente identificamos pues una serie de números, letras, colores, simbolitos, signos, planos. Pero bueno, a lo largo de la mañana, según vamos explicando la ficha y se van entendiendo la simbología y el orden que van teniendo los planos, así como la información que ofrece, pues al final, lo que obtenemos es esto, que es una felicitación casi generalizada, casi de manera generalizada,
Porque una vez comprendida la ficha, comprendida una, se comprenden todas. Y realmente los mandos intermedios, que van a ser los responsables de manejar estas fichas, han entendido la utilidad real que tienen y cuánto nos facilitan a nosotros en las labores de intervención. Entonces, ¿cuáles son los principales aspectos que nosotros valoramos de las fichas? Vale, pues son estos. Lo primero de todo, la aproximación, que es el desplazamiento desde el parque hasta el edificio en cuestión. Lo siguiente que valoramos es la información relativa que nos ofrece al entorno del edificio, bien sea para el espacio de maniobra o el establecimiento, el emplazamiento de nuestros vehículos. La accesibilidad al mismo, ya sea al edificio principal, como a las cubiertas, como al campanario. La localización de los bienes a proteger, realizando prácticas de identificación sobre las fichas, con estas visitas realizando prácticas in situ. Y bueno, y por último, pues esos otros riesgos que aparecen, que nos incluían, que añadían en las fichas, los cuales también son riesgos a tener en cuenta, como es el caso, por ejemplo, de las calderas, las calefacciones que contienen, que aparte de la maquinaria, pues en ocasiones también albergan depósitos. Vale, entonces, en cuanto a las condiciones de aproximación en entorno, esto más o menos, más que menos, el Código Técnico establece unos valores, unas condiciones mínimas que deben de cumplir los edificios. Pues 3,5 metros de anchura mínima para la aproximación de los vehículos, 4,5 metros de altura de gálibo, una capacidad portante del suelo, etcétera, etcétera. No olvidemos que los vehículos de bomberos, estamos hablando de vehículos pesados. En cuanto al entorno del edificio, pues unas condiciones que nos permitan el giro, la maniobra y, como es el caso de aquí, la capacidad portante del firme a la hora de apoyar, de colocar en el suelo los apoyos de las autoescalas, que son los que transmiten todo el peso, toda la fuerza que realiza la autoescala al suelo. La aproximación desde el Parque Bomberos pues viene a ser algo así. Al menos este es un tren de salida básico, que al menos sería el que se desplazaría. Y bueno, la aproximación, hay una ficha, hay una parte de la ficha que trata sobre ello, como ha dicho Charo. Solamente comentar que en este trazado se hace, como yo creo que no puede ser de otra manera, se hace el trazado siguiendo la norma de circulación y el sentido de las calles. Nosotros jugamos con trampa. ¿Por qué? Porque nosotros que somos conocedores de la zona, estos edificios que se encuentran en nuestro ámbito de actuación, podemos jugar con ese trocito, por ejemplo, que aparece ahí en rojo, que sería una calle tomada en sentido contrario. Pero bueno, entiendo que esto es de difícil aplicación, decirte que el trayecto incluye un tramo de sentido contrario. Pero bueno, todos hablarlo también. En cuanto al entorno del edificio, pues nos hemos desplazado con vehículos. En este caso es una bomba rural, es de unas dimensiones, no son exactas, pero bastante aproximadas a lo que sería el tren de salida normal, por temas de disponibilidad operativa. Y hemos realizado esas pruebas in situ de la capacidad de maniobra en el entorno de los edificios. No nos olvidemos, como decíamos antes, que son vehículos pesados y la estrella de la corona en ese sentido pues son las autoescalas. Y aquí pongo una muestra aproximada de las medidas que suelen tener para una escala que en el Ayuntamiento de Madrid me consta que las tienen todavía de mayor alcance en altura. Para una escala de 32 metros aproximadamente de altura, en condiciones óptimas, pues vemos que se van al límite de la legalidad que marca el reglamento, que son los 2,5 metros de anchura, casi 10 metros de largo y 3,30 metros de alto desde la zona de la cesta al suelo. Vale, es un vehículo, como decíamos, de unas medidas considerables. ¿Y por qué hacemos esta serie de pruebas? Pues para intentar evitar esto. Esto es una intervención real en el cual, al ir a aproximarnos al siniestro, pues estando los coches bien aparcados como están, vemos que el ancho de la calle pues cumple justo
la medida necesaria para pasar con la autoescala. Por eso realizamos este tipo de pruebas in situ y lo hacemos de manera preventiva, preferiblemente antes que hacerlo en el momento de una intervención, donde ya correría prisa. Bueno, disponemos también de algún vehículo ligero, vamos a llamarlo ligero, comparado con los camiones, porque comparado con un turismo siguen siendo un poquito pesados, pero bueno, esto es de manera excepcional, estos vehículos. El problema que nos genera a nosotros son los vehículos pesados que hemos comentado antes. Una vez allí en las inmediaciones, pues como ha comentado Charo, la ficha nos aporta muchísima información de lo que es el mobiliario urbano y nos aporta además imágenes para que nos hagamos una idea de que esa escalera que figura ahí es esta escalera de aquí, que todo este muro que genera una diferencia de cota insalvable por los vehículos es este muro y todo este muro de aquí. Entonces nos queda de una manera bastante clara cuáles son las limitaciones de aproximación, sin olvidar que las autoescalas, para llegar a su altura máxima, vienen limitadas por la distancia, por la separación a fachada. Entonces, se han de cumplir unas condiciones para que esa autoescala pueda acceder, pueda intervenir en su despliegue máximo. Si esas condiciones se ven alteradas, porque la distancia es mayor o menor de la óptima, ya la autoescala no alcanza las cotas máximas y eso nos genera un problema. En cuanto a la vista de alzado que comentaba Charo antes, pues solamente suscribir sus palabras, que nos aporta una información muy importante, siguiendo con lo anterior de la autoescala, saber si en condiciones máximas, si la aproximación a la fachada nos lo permite, saber si llegamos hasta las cotas máximas, ya sea del campanario o de las cumbreras o desembarcos en los techos, en los tejados de la nave principal o las naves contiguas. Asimismo, nos ofrece también si hay una altura singular, como es el caso de los coros, que suelen estar en la fachada de la puerta principal de acceso a la iglesia, nos da también un pequeño detalle de cómo es ese coro. Todo esto, como repito, es información muy importante de cara al siniestro. Bueno, algunas imágenes del trabajo que supone con la autoescala y fijaros, aquí, aparte del ancho, de los 2,5 metros de anchura, aquí lo que vemos es el despliegue de los pates, los apoyos de la autoescala. Estos son los que recogía el código técnico y son los que tienen que soportar los 20 kilonewtons en un radio de circunferencia de 16 centímetros. Entonces, aparte del ancho que nos tiene que permitir el vial, necesitamos este 1,20 metros aproximadamente que sobresalen por cada lado los apoyos, son 2 por cada lado. Si este apoyo no puede desplegarse a su longitud máxima, nuestro campo de actuación de la autoescala se ve reducido. Entonces, es muy importante el ancho de los viales y un poquito sobredimensionado para que permita realizar estos apoyos. ¿Vale? Alguna intervención más donde se puede apreciar un poco más lo que son los 32 metros de despliegue de la escala. Vale. Y otro aspecto importante, como comentaba, son el acceso al edificio, la numeración de las fachadas. Sobre esto no voy a añadir nada más, simplemente que además de estar numeradas, al tener una vista de la entrada de la fachada, podemos elegir una u otra en función del tamaño de la pieza que vayamos a sacar, porque la entrada principal suele ser la más grande y a lo mejor hay una entrada secundaria por sacristía, etcétera, y no tiene las dimensiones adecuadas. Entonces, con estas fotografías tenemos una idea muy precisa del tamaño de la vía de evacuación. Bueno, en este plano, que ya se parece más a un plano de arquitectura, pues igual, tenemos identificadas las entradas y salidas y aparte ya tenemos aquí una distribución, un volumen de lo que es una geometría de lo que es el volumen, además de algunos, ¿cómo se dice?,
barreras arquitectónicas como puedan ser estas escaleras o cerramientos como pueda ser la capilla, la sacristía, etc. También nos ofrece esa información. Y en esta, información muy importante, como comentaba ella, son los accesos, bien al campanario o bien a las bajocubiertas, y también nos ofrece información de cómo es la cubierta. En este caso, esta cubierta es una cubierta con bóveda que genera un espacio bajo cubierta, que ahora después continuaremos hablando de ellas. ¿Y qué pasa con esos accesos? Pues que en esos accesos tienen que pasar los bomberos. Los bomberos, aparte de su equipo, de su ropa de protección, aparte llevan un equipo de respiración autónomo que lo que hace es que incrementa el peso y el volumen de lo que es el bombero. Entonces, además, en la parte justo en la que no vemos, en la espalda. Entonces, si hablamos de una ventana de entrada o salida a la cubierta, que a lo mejor para un operario de mantenimiento que puede llevar algo de herramienta colgada de la cintura, pues a lo mejor nosotros con ese equipo de respiración autónoma, como puede ser esta ventana de aquí, fijaros el tamaño de las tejas para hacer una idea de cómo es la ventana de grande, pues imaginaros entrar por ahí con este equipo. Este equipo aproximadamente nos añade un peso extra, aparte del volumen, de aproximadamente 25 kilos, eso sin tener en cuenta si hay que transportar herramienta o mangaje en carga. Y además, por supuesto, las condiciones del incendio, que, bueno, en cuanto a estrés o carga de trabajo, pues además del volumen, además de pasar por huecos angostos, además encontramos baja visibilidad, elevada temperatura, etcétera, etcétera. Lo que comentaba, por continuar con lo de las cubiertas de antes, los tipos de cubierta básicamente que nos encontramos son cubiertas abiertas o cubiertas con bóveda. Esta bóveda genera un espacio, que es lo que hablamos antes, que es un bajo cubierta. Las cubiertas que son abiertas, pues se puede, para la parte operativa nuestra, son muy cómodas porque podemos proyectar agua directamente desde la nave principal, pero en las cubiertas con bóveda y con cámara, con bajo cubierta, hay que entrar dentro, hay que localizar esa entrada y hay que entrar dentro para extinguir. Entonces, bueno, pues huecos podemos encontrar pues muy variopintos, como comentábamos antes. Puede ser que como nos ha pasado en algún caso en alguna iglesia, que para acceder a un bajo cubierta de la nave principal tenemos que salir por una nave de las laterales, transitar por el techo para luego entrar en la nave principal. Todo eso con las condiciones que decía antes. Y eso añadiendo las condiciones que son normales en cualquier incendio. El tránsito, como comentaba Charo antes, nos encontramos dos tipos. Nos encontramos aquellas que están equipadas con pasarelas, pero hay otras que no están equipadas con pasarelas. Entonces, claro, aquí nos planteamos una serie de preguntas. Primero, ¿dispone de pasarela? Si no, ¿qué peso soporta? Las pasarelas entendemos que soportan nuestro peso, pero estas bóvedas no podemos tener la certeza de que soporten el tránsito. Ellos en las fichas nos dicen si es transitable o no. Pero ¿qué pasa? Que hay que añadir además un factor más, que es el agua de la intervención. Y el agua, como habéis visto, igual que en la catedral, en ciertos aspectos, puede contribuir a la sobrecarga, aquí puede contribuir al ablandado del material, con el peligro que ello conlleva. Fijaros la altura a la que se encuentran las bóvedas, pues si transitamos y estamos extinguiendo sin visibilidad, con estrés térmico, y por lo que sea se ablanda este material, podemos caer de una altura aproximadamente de 10 metros fácilmente, caída libre, con todo el equipo a la espalda. Entonces, bueno, estos trabajos en los bajocubiertas hay que tratarlos con mucho cuidado y siempre del lado de la seguridad. Hay que buscar siempre las posiciones más favorables. Bueno, aquí algunas fotografías transitando en las visitas. Estas pasarelas que forman parte de la estructura también están bien, pero a diferencia de las estructuras metálicas, estas estructuras, al ser de madera, estas pasarelas ser de madera y al formar parte de la estructura, suponen un peligro, algo a tener en cuenta, y es que si la estructura del techo
de la cubierta se ve afectada por el incendio, posiblemente estas pasarelas que en algún momento se sustentan de la estructura del techo, puede que también queden comprometidas. Entonces, habría que hacer antes una evaluación antes de poder utilizar esas pasarelas en caso de incendio. Bueno, y he incorporado un pequeño vídeo para que nos hagamos una idea, los que yo hasta ahora no había tenido la oportunidad de transitar por el interior de estos bajo cubiertas, pues en este vídeo se ve la dimensión y un poco más lo que es un bajo cubierta. ¿Habéis visto el tamaño? ¿Habéis visto el abovedado donde están los compañeros? Imaginaros esta zona de aquí, ablandado por el agua. El peligro que supone para nosotros. Vale. Y además tenemos que añadir una serie de obstáculos, que es que dentro de que forman parte de la estructura del techo, del tejado, y eso tiene que estar ahí, inevitablemente, pues a nosotros pueden ser unos obstáculos añadidos. Esto que casi parece avanzar por aquí, parece hacer un salto de vallas, con todo el equipo y todas las condiciones que hemos comentado antes. Pero bueno, forma parte del tejado y esto es así. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una evaluación y actuar de la manera más apropiada y más segura para nosotros. Bueno, el acceso a los campanarios es algo parecido a los techos de las naves principales que hemos visto antes. La ventaja, suelen estar más abiertos. Normalmente el techo del campanario sí que no hay ningún techo de campanario que sea abovedado, todos son descubiertos, con lo cual se podría aplicar desde esta subida al campanario, se podría aplicar agua directamente al tejado, pero el peligro aquí es, como comentábamos antes, el acceso. Si es una escalera como estas, es muy segura, pero es un tiro de chimenea, literalmente. Y si empiezan a combinar madera, pues esa madera, si el techo del campanario han caído restos, igual que veíamos en la iglesia del principio, donde todo el suelo era un brasero, si esos restos caen y dañan estos escalones de subida, ¿veis? Esta es mucho más completa, o sea, incluye mucho más material de madera, pues esto puede empezar a comprometer lo que es la vía de subida del campanario. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, incluso algunos, pues al margen de los daños que pueda producir un incendio, pues hay algunos que están en lista de reparación. ¿Vale? Como vemos este aquí, que sin necesidad de incendio, pues ya es un poco comprometida la subida, pues, y más con este sobrepeso que comentábamos antes. Y nada, por último comentar que también incorporan las fichas otros riesgos que son para nosotros importantes. En ocasiones son huecos ocultos o semiocultos que puede que no alberguen nada o puede que alberguen algún depósito de combustible. Entonces, estos huecos, con los depósitos, con las maquinarias, las calderas, pues pueden ser objeto de inicio de un incendio. A veces, con muy buen criterio, los sacan fuera, con lo cual evita la continuidad, la propagación del incendio. Y, como decía, los combustibles de estas calderas suelen ser gasoil, como es este caso. Puede ser butano, bombonas de butano, o puede ser también gas natural. Todo eso, toda esta información que nos facilitan las fichas, como digo, nos hace la intervención mucho más fácil y, bueno, y hemos podido practicar con ellas y poner en conocimiento de toda nuestra plantilla, de manera que ya cualquier ficha que caiga en nuestras manos, pues, aunque no sea exactamente la que hemos visto, vamos a saber identificar y vamos a saber jugar con ella. Por nuestra parte, por mi parte, nada más. Muchas gracias.